Buenas tardes y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado y nos van a seguir durante la próxima hora en este webinar que hemos preparado dentro del lanzamiento de la campaña que hemos llamado Inmunización 2023 y bueno, que hemos titulado específicamente con bueno, pues el lema de Te vacunas. Dar las gracias también a Sanofi, a GSK, porque nos están apoyando para poder sacar adelante esta iniciativa y desde luego también a los ponentes que están hoy con nosotros para hablar bueno, de si te vacunas o no te vacunas y la importancia que tiene esta medida de salud pública. Voy a pasar a presentarles, son expertos todos ellos y bueno, por una parte está con nosotros Isabel Jimeno, que es responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Diabetes. Bienvenida, Isabel, y gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros hoy. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Encantada de estar aquí Magnífico. y lo único que soy de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, pero vale. Disculpa, ay, discúlpame que lo tengo No, no, ahí. has dicho Sí, de sí, sí, diabetes. Es que discúlpame. nada, eso Pues es estar confirmado, bienvenida en el remarcado, error mío. trabajo. Nada, pero fenomenal. Muchas gracias. Gracias. Disculpa, está con nosotros también Diego Ayuso, espero no decirlo mal, que es el secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería. Bienvenido, Diego, una vez más por acompañarnos y estar con nosotros. Muchas gracias, Mercedes. Un placer estar con la Federación Española de Diabetes, de pacientes diabéticos, y en este webinar tan interesante que seguramente surgirán aspectos de gran calado, ¿no?, para paciente diabético y en relación con la vacuna. Un placer estar con vosotras. Muchas gracias, Diego. Y luego, por otra parte, bueno, pues en representación, como no podía ser de otra manera, ¿no?, de los pacientes, está Celia Quirós, que es la presidenta de la Asociación de Jaén de Diabetes y luego también es miembro de la Federación de Andalucía. Así que bienvenida también y muchísimas gracias, Celia, por sacar un reto y estar hoy, esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por haber contado, en este caso, con Andalucía y que sea yo la representante. Intentaremos hacer lo mejor posible y adelante con este tema. Muy bien, pues nada, lo primero de todo es bueno, pues comentar a todas las personas que nos están siguiendo que lanzamos hoy oficialmente, como hemos comentado al principio, la campaña Inmunización 2023. Vamos a pasar bueno, pues a compartir el link del apartado web que hemos creado en la que hay toda la información y mañana también estará disponible, por supuesto, la grabación de este webinar que emitimos hoy en directo y que también a través del chat pueden ir lanzando ya todas las preguntas que, bueno, pues que quieran hacer luego al final del debate a los ponentes. Antes también vamos a lanzar una encuesta, ¿vale?, que nos gustaría también que la gente contestara y demás y que bueno, luego al final vamos a, bueno, pues a conocer cuál es el resultado, los porcentajes de las votaciones. Aquí aparece en pantalla. Y paso a leer: ¿qué herramienta consideras más efectiva para concienciar e incrementar el porcentaje de vacunación de las personas con diabetes? Que es algo realmente clave. Campañas de sensibilización por parte de la Administración Pública, recomendaciones por parte de los profesionales sanitarios y luego otra alternativa, información a través de las asociaciones de diabetes. Sé que todas son muy complicadas, pero bueno, hay que elegir una y esperemos ahí que la gente comparta su opinión y luego al final nuestra compañera Ana Sánchez, que está llevando todo el tema técnico, se unirá a nosotros para compartir los resultados. Y dicho esto, pues empezamos ya, Isabel, con el debate. Empezamos contigo y lo más importante, ¿no? Como experta bueno, pues en el ámbito de las vacunas por parte de las sociedades científicas, ¿cuáles destacarías como las principales ventajas, beneficios que aportan a las personas con diabetes, específicamente el tema de la vacunación como medida preventiva? Mira, yo creo sobre todo que tenemos que tener en cuenta que la vacunación es una herramienta más de prevención, exactamente igual que cuando decimos a un paciente diabético que tiene que andar, que tiene que pasear, que tiene que hacer la dieta, exactamente igual y con el mismo peso. Por no decir más, hay que insistir en la importancia de la vacunación, ¿vale? Es muy importante. ¿Y por qué específicamente en los pacientes diabéticos?
Pues bueno, yo creo que eso es algo que vosotros de la Federación controláis muchísimo más que yo y lo vivís directamente. Sabéis que el paciente diabético es el paciente con mayor riesgo en muchas patologías y, por ejemplo, tiene un mayor riesgo en patologías infecciosas. Y si se vacuna, disminuye ese riesgo. Por ejemplo, así voy a poner un ejemplo cortito para que sea esto más dinámico y pase a alguien más. Cuando hablamos de una neumonía por neumococo, un paciente diabético multiplica casi por 4 el riesgo de tener una diabetes con respecto a un paciente sano. Entonces, si yo le vacuno, bajo ese riesgo. Y eso es fundamental porque las consecuencias de las infecciones en cualquier patología crónica son importantes, pero en un paciente diabético lo son más, porque cuando un paciente diabético ingresa en el hospital, pues sabemos que su calidad de vida siempre baja. Si ha tenido que ingresar por una infección, va a tener que ir más veces al médico, a lo mejor le cambia su tratamiento y a la otra vez a mayor control. Entonces yo creo que fundamentalmente los beneficios de la vacunación en un paciente diabético es mejorar su calidad de vida, evitando aquellos procesos infecciosos para los que tenemos vacunas. Magnífico, Isabel. Has comentado una serie de beneficios muy potentes, una serie de elementos que, bueno, espero que hayan tomado nota también las personas que nos están siguiendo. Aún así, lo hemos comentado antes de iniciar precisamente este webinar, los cuatro, Celia, que aún así las tasas de lo que sería la vacunación están estancadas. ¿Consideras, por lo tanto, que las personas con diabetes, trabajando en una asociación, trabajando directamente con los pacientes, están suficientemente concienciados de estos beneficios y más que todo de todos los riesgos si no se vacunan? Celia, si te quitas el mute, que estás mutada, adelante. Ahora, ¿están concienciados? ¿Tú consideras que están concienciados suficientemente? Creo que, vamos a ver, con respecto al tema general, seré un poco cauta debido a que no puse los conocimientos y la información suficiente, como es el caso de los profesionales que nos están acompañando hoy, que ellos realmente son los que saben mucho del tema. Yo, como presidente de la asociación y respondiendo a tu pregunta, puedo decir que la realidad es que no tengo competencia para hablar sobre un fármaco o vacuna, puesto que, como he dicho antes, aunque pertenezco al ámbito sanitario y presido una asociación de diabéticos de pacientes, no poseo la titulación requerida. Entonces, para ello creo que corresponde más bien a los médicos y a enfermeros, que es responsabilidad de ellos. Al final, yo pienso que prácticamente la misma información que la mayoría de la población acerca de todo esto, que sí puedo opinar es que no, a lo mejor no hay la suficiente concienciación en la prevención por parte de los propios pacientes sobre las razones del por qué seguir un estilo de vida en concreto, tomar ciertos fármacos o vacunarse. Es decir, cómo le podría afectar a largo plazo. Ellos piensan que cómo le puede afectar a largo plazo y por qué la decisión que tome merece o no la pena. En muchas ocasiones estos pacientes no se hacen saber o no creen seguir simplemente las instrucciones, porque no las hacen, pero no comprenden o no conocen las razones positivas por las que deben de seguir y con lo cual ellos mismos no saben cómo manejar esta situación. Es lo que yo pienso y lo que a mí me pueden trasladar unos pacientes de la asociación. Perfecto, Celia. De hecho, pues está muy relacionado con la siguiente pregunta que viene, bueno, pues ya para trasladarse a Diego. Efectivamente, como muy bien ha dicho Celia, toda esa información por parte de los profesionales que se traslada es importantísima para que luego puedan tener bueno, todos los datos y tomar esa decisión. ¿Qué acciones se llevan por parte del Consejo de Enfermería y por todo el colectivo de
de enfermeras, con el que lógicamente vosotros representáis, para informar adecuadamente y no porque no el paciente decida vacunarse porque se lo diga el profesional, sino porque está realmente concienciado, que ese sería el gran objetivo. Diego, ¿qué acciones lleváis a cabo? Pues fíjate, Mercedes, uno de los roles más importantes que tenemos las enfermeras y enfermeros es el rol de educador sanitario, hacer la educación sanitaria para la salud, adquisición de hábitos de vida saludables y en el seguimiento y control de los pacientes con patologías crónicas, como es el caso de la diabetes. Es fundamental actuar con una labor preventiva, ¿no? Con informar adecuadamente al paciente, beneficios, riesgos, alternativas, efectivamente estrategias, para que el paciente al final decida entre todas esas estrategias qué es lo mejor, ¿no? Para poder manejar de una forma más, evitando complicaciones fundamentalmente en su enfermedad, ¿no? Y si hablamos, Isabel lo ha comentado fenomenal en la introducción, ¿no? Si hay una estrategia de salud pública importante a nivel mundial, es la inmunización de la población, la vacunación de la población. Y en el caso de los pacientes con patologías crónicas, en el caso de la diabetes en concreto, es verdad que su sistema inmunitario está debilitado, no es un sistema inmune igual que tiene un sujeto, un ciudadano sano, ¿verdad? Entonces, el actuar con la inmunización, con la vacunación es esencial, es estratégico. Entonces, en la labor que hacemos las enfermeras y enfermeros en atención primaria, en nuestras consultas de enfermería, también en nuestra atención hospitalaria o en entornos como pueden ser el entorno residencial, un aspecto clave es informar adecuadamente al paciente y que le enseñemos, le podamos dar protagonismo a aquello que le puede beneficiar y le puede ayudar. Y está clarísimo que las vacunas son un aspecto esencial, como decía, para un buen control de la enfermedad en diabetes, porque vas a evitar complicaciones que a una persona que no la tiene pues puede ser importante, pero no muy grave, y sin embargo un diabético puede ser muy grave. El tener una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna. Fíjate qué sencillo, el acto de poner un pinchacito, ¿no? Que es subcutáneo, que se hace en el brazo habitualmente, que no duele y sin embargo te está protegiendo de una enfermedad que puede llevarte a una complicación severa. Exacto, aparte que rápido, no te lleva tiempo ni nada. Diego, habéis comentado, Isabel, también, Celia, algo importante, ¿no? Que estamos, lógicamente, pues no concienciados del todo, bajas tasas, y de hecho, por ejemplo, Isabel, nos gustaría ahora abordar más el tema de los motivos, ¿no? Siempre comparándonos, la verdad que la foto no suele ser muy buena, ¿no? En comparación con la media europea, bueno, pues estamos muy por debajo, ¿no? Las personas de riesgo y mayores de 65, que sería como el mayor grupo de riesgo, bueno, pues no alcanza el 56%, muy por debajo de, bueno, la media europea, y luego lo que fija también la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué consideras, ya yendo un poco al meollo, ¿no? ¿Por qué consideras que estas tasas son tan bajas? Más allá a lo mejor de falta de concienciación. ¿Puede haber algo más por detrás y quizás esa, lo has dicho ya antes, ¿no? Esa falta de estrategia más conjunta o más potente? ¿Qué más puede haber que nos falte? Y que de hecho, bueno, pues podemos comentar y bueno, pues que sea como una llamada, una petición a la administración pública. Mira, yo creo que tenemos una media baja, más baja que la media europea, sí, pero tampoco muy excesivamente tan baja. Pero sí que es verdad que, fíjate, por ejemplo, tú miras gripe, vamos a mirar gripe, por ejemplo, porque es muy fácil, sí, ¿no? me he referido precisamente al tema de gripe, ¿no? Porque es un poco la que más se conoce, más... Vale, gripe fácil. Gripe, los porcentajes que tenemos de gripe en mayores de 70, fíjate, más de 70, es decir, ahí los porcentajes no están muy mal. ¿Dónde fallamos? Fallamos en los pacientes crónicos, en los pacientes de riesgo, no tanto en el diabético de 80 años, en ese fallamos en la poco, persona con pero diabetes sí fallamos anciana, en el diabético de 60 y en el diabético de 50 y en el diabético que tiene 40. Está muy bien que se identifique ahí donde por eso tenemos te digo, es la ese diana, grupo ¿no? nuestro que tendríamos que ir hacia el paciente crónico, digamos, no mayor, para no meternos con la edad y no hacer menosprecios a nadie, ¿verdad, Diego? Sería el no mayor. Ese sería al que tendríamos que ir.
¿Y qué es lo que ocurre? Magnífico, sí. Lo que le ocurre es que le falte información. ¿Cómo podemos mejorar eso? Pues mira, el webinar que estáis haciendo y el que iniciéis una campaña con esto es fundamental. Es fundamental porque vosotros podéis llegar mucho más fácil al colectivo de los pacientes. Y después tenemos que trabajar nosotros, los sanitarios, porque también hay cosas que hacemos, como dice Diego, el papel de enfermería de primaria es crucial, es un papel muy bueno, pero sin embargo es un papel que está como muy fácilmente identificado en vacunación del niño, pero no está igual en vacunación del adulto. Eso ¿vale? tienes razón. Eso tienes razón. tenemos que trabajar en ello. Y para eso tenemos, a mi modo de ver, que hacer varias cosas. Una de ellas es la concienciación. ¿A quién? Primero a la población, al colectivo que vamos ahora mismo. Es decir, tenemos que concienciar a los pacientes diabéticos de por qué se tienen que vacunar. No se tienen que vacunar porque se lo digamos el médico, la enfermera o el vecino. Que crean en la medida, no, claro. Tienen que saber por qué, cuál es su beneficio, cuál es su riesgo y por eso se vacunan. ¿vale? Eso es muy importante. Y una vez que hemos conseguido eso y también hemos conseguido en eso concienciación de los profesionales sanitarios, que oye, tenemos nuestros déficits como todo el mundo, tenemos que hacer mucha formación. Tenemos que hacer formación de nosotros como profesionales, entrando justo ahí, en ese gap de vacunación que tenemos ahí al que no logramos llegar. Y eso hay que trabajarlo. Y se debe trabajar, yo creo, directamente a las personas, y eso es con asociaciones como la vuestra, con hacer campañas en los centros de salud, hacer algunas campañas más importantes por parte de la administración, porque yo creo que Diego va a opinar como yo, me lo va a decir, que cuando empieza la campaña de la gripe parece que todo el mundo se entera, ¿no? Hay una campaña enorme, todo el mundo sabe que vacunarse, viene la gripe, hay que vacunarse. Bien, todos los periódicos. Pasan unos meses y desaparece la información. Siguiente información que solemos tener. En enero, por ahí, las urgencias se llenan por la vacuna de la gripe. Vamos a ver. ¿Os acordáis que la pandemia, que fue en el 20, cómo subieron las tasas de vacunación con gripe en la pandemia? Eso simplemente era por una cosa. Estábamos en una situación de riesgo importante. La gente vivíamos, la población vivíamos ese riesgo y es lo único que teníamos en ese momento en la mano. Vacunarnos de la gripe porque la posible coinfección, que nos infectáramos gripe y encima COVID, era susto total. ¿Y qué también benefició eso? La campaña que hizo la administración. Si os acordáis, todos los periódicos salían en primera plana unos enormes, fotos enormes de vacúnate, vacúnate, vacúnate. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Llegar a la población, explicarle a la población por qué, cuáles son sus beneficios y que la población tome su decisión. Eso me parece crucial e importante. De hecho, además es que la vacunación no es solo de un profesional sanitario, no es solo de enfermería, por supuesto, no es solo de los médicos de primaria. La vacunación es transversal. La vacunación tiene que llegar a cualquier profesional sanitario que está con el paciente. De hecho, los diabéticos los atienden endocrinos, demonios. Ellos también se lo tienen que decir. Exacto, nosotros también y enfermería también. De hecho, bueno, creo que eso estaría bien. Lo que pasa es que estábamos en un momento también de crisis crítico, a lo mejor que eso también determinó, pero bueno, al final determinó la balanza hacia un elemento muy positivo que es el incremento de esa vacunación. Hemos hablado específicamente, Isabel, del tema de las tasas de gripe, ¿no? De esas vacunaciones. Celia, concretamente ya pues hablando de esta enfermedad, concretamente, y aprovechando que estamos en la semana de la inmunización, ¿tú crees que quizás a lo mejor esas bajas tasas, que no son tan bajas, pero bueno, está algo más por debajo de la media europea, quizás es porque está subestimada esta enfermedad de la gripe? Oye, como que es de segunda o no me va a afectar tanto. ¿Crees que puede ser uno de los motivos por los que la gente
en estas franjas que ha identificado de edad también Isabel, ¿no están tan altas las vacunaciones, Celia? Mira, lo primero tengo que darle razón a Isabel a todo lo que ha dicho. Es muy importante las campañas de vacunación y la formación y la información en los centros de salud, que es de donde parte realmente radifica luego a que el paciente pues llegue a vacunarse porque lo entiende y lo hace de una forma intrínseca y demás. Yo pienso que la gripe, como es una enfermedad común que todos hemos padecido en algún momento de nuestra vida, pues eso puede ser una razón suficiente para que las personas no sientan la necesidad de temerla, de actuar de una forma, es decir, actúan de una forma preventiva. Saben que viene la época de la gripe, tenemos que abrigarnos, tenemos que tener cuidado, tenemos que poner nuestra vacuna, lo llevan muy bien. Y vamos, por lo menos en los centros de salud donde yo trabajo, en el centro de salud que yo trabajo. Pero sin embargo, yo veo un alto coeficiente de pacientes en que normalmente desconocen, por ejemplo, con el tema COVID, ¿no? Esa vacuna. Desconoce y no quieren vacunarse porque no saben la repercusión que puedan tener. No entienden qué prevención han podido tener antes, qué puede pasar dentro de X años. Entonces, ha sido un cúmulo de cosas que ellos no han podido asimilar en concreto, y yo creo que muchísima parte de la población piensa así, y le ha costado más trabajo. Sin embargo, con la de la gripe no tienen problema. Nunca se niegan a ponerse la vacuna de la gripe porque han visto que a lo largo del año ha sido eficaz, a lo largo de los tiempos no ha habido problema alguno porque ya lo tenemos sometizado. Sin embargo, la demás, al desconocimiento, pues temen. Es verdad que puede ser eso una de las causas principales de que haya habido una baja tasa. Vamos, creo yo. Perfecto, y esto es como uno de los motivos. Y otro quizás también que se ha comentado, se ha adelantado, Diego, es importante, pues como también ha dicho Isabel, ¿no? Es decir, la concienciación, las campañas, pero luego también la formación con la que cuentan los colectivos de profesionales, es decir, cuando se informa a los pacientes, pues bueno, lógicamente los propios profesionales tienen que contar con toda la información, con toda la formación adecuada, y a veces la administración pública pues no proporciona todos esos recursos. Incluso en muchas ocasiones sois vosotros mismos, desde el Consejo, los que estáis formando a vuestros profesionales, tanto en esto como en otras áreas, porque la administración ahí hay un vacío cuando tendría que ser una de sus funciones. ¿Podría ser esto una causa y sí, Mercedes, cómo eso trabajáis es en una ello? causa, además de alguna otra que me gustaría apuntar, que va muy Adelante. relacionada. Pero efectivamente la formación continuada es estratégica, es decir, si yo al final como enfermero que me estoy dirigiendo a mis pacientes, ¿no? A mi paciente diabético que viene a mi consulta, no tengo la formación y la actualización del conocimiento en la importancia de vacunas o qué vacunas están disponibles y pueden ser de gran utilidad en concreto en diabetes, pues difícilmente voy a poder convencer a nadie, ¿verdad? Si no lo sé yo primero, me lo creo, estoy convencido yo y ejerzo ese liderazgo, ¿no? Como sanitario frente a mi paciente, difícilmente podré convencer a una persona que se vacune. Entonces, la formación es estratégica y es verdad que desde el Ministerio Central o desde las comunidades autónomas o los servicios de salud, la formación en vacunas no está siendo rigurosa, no está siendo reglada. No hay una apuesta firme por la vacunación, igual que no hay una apuesta firme por la prevención en nuestro país. En general, ¿no? En general. En general. Tenemos un sistema muy robusto en la atención aguda hospitalaria, nadie lo duda y somos afortunados y que siga siendo así, ¿verdad? Para todos, por supuesto. Pero sin embargo, la atención primaria, ¿no? Y Isabel es el médico de familia, ¿no? De primaria, de ahí a pie de paciente y lo sabe muy bien. No hay una apuesta, no hay una inversión suficiente, la atención que están dando nuestras compañeras y compañeros, tanto médicos como enfermeras y enfermeros, está siendo muchas veces reactiva a la demanda en vez de proactiva, con una acción fundamental que es la intervención en la comunidad y en la familia, donde la inmunización es estratégico. Entonces, ¿qué ocurre?
que ausencia de formación por un lado y ausencia de tiempo, de enfoque suficiente para hacer una buena labor preventiva, está provocando pues, que la vacunación, en concreto la gripe o la vacunación del adulto, no esté siendo lo suficientemente con tasas de cobertura suficientes. Tenemos que tomar modelos que han sido eficaces. Se ha hablado de la tasa de vacunación en la COVID-19, ¿no? La vacunación de la COVID en nuestro país superó el 95%. Un éxito rotundo. Las enfermeras y enfermeros de España hemos vacunado a 110 millones de ciudadanos. Nada, que es mucha gente decía, no van a ser capaces las enfermeras de vacunar a toda la población. Hemos sido y lo seríamos y lo volveríamos a hacer encantados de la vida porque era necesario. Pues, ¿por qué se vacunaba la gente de la COVID? Había escenas en la televisión que eran impactantes, ¿no? Los pacientes en cuidados intensivos, las morgues, los sanatorios, desgraciadamente, no tan triste lo que hemos sufrido todos. Pues eso motivaba a decir, oye, pues si esto es una alternativa de prevención para que yo, si cojo la enfermedad, tenga pues, una afectación mucho menor, la gente se vacunaba. Entonces yo creo que hay que ir por ahí, no alarmando a la población, sino diciendo las ventajas que tiene de vacunarte, lo ha comentado Isabel, ¿no? La neumonía, 4 veces más riesgo que un ciudadano normal, eso si tú se lo explicas tranquilamente a un paciente, pero hay que tener tiempo. Y hay que tener para convencer al paciente en esto, ¿verdad? Si no es difícil. Entonces hay que invertir ahí, porque eso al final es salud para todos y son menores costes para el sistema sanitario. Y por otro lado está la vacunación del niño sano. Nuestro país supera el 98-99%. También somos líderes. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera todos tenemos conciencia de que nuestros hijos tienen que estar inmunizados para que no se contagien, ¿no? Y el hecho de que por mí a lo mejor no lo hago, pero por mi hijo sí. Pues ese es el otro tema que quizá hay que abordar también y decir, oye, pues igual que vacunas a tu hijo, te tienes que vacunar tú. Porque tu salud es igual de importante. Entonces yo creo que esas estrategias son claves y desde luego la apuesta por la formación yo creo que es clave. Nosotros desde el Consejo General hacemos una formación muy sistemática en vacunas. La apuesta desde el Consejo General de Enfermería en vacunas es indudable y de hecho nuestras colegiadas y colegiados nos lo agradecen porque tienen ese déficit formativo y por tanto ahí hay que avanzar. Magnífico, Diego, has avanzado este tema, ¿no? Y la importancia de contar con ese recurso formativo y luego también otros recursos muy importantes que, bueno, de alguna u otra manera pues ya hemos sacado a colación, pero es importante comentar a lo mejor más en detalle, Isabel, es el tema de los recursos económicos, que siempre es importante, como los recursos humanos, que es fundamental, que al final viene, bueno, pues uno de la mano de otra. ¿Consideras también que hacen falta más recursos económicos, más recursos también humanos, bueno, pues para reforzar y poder dar respuesta adecuada, porque a veces no llegáis, está en lo que ha comentado Diego, ¿no? Eso es una sociedad de atención primaria, la Sociedad Española de Médicos Generalistas, y ahí veis, bueno, pues la limitación de tiempo a veces con la que, bueno, os gustaría tener más tiempo, pero hay el que hay, ¿no? Aunque la calidad de esos 8 o 10 minutos es excelente, pero claro, a veces es insuficiente. ¿Veis ahí esa falta todavía tanto a nivel económico como yo creo que eso totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Diego. O sea, los que lo vivimos todos los días vemos que los recursos son insuficientes. En eso estamos de acuerdo. Que los recursos de salud pública también han sido insuficientes y eso la pandemia lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y tal, eso está claro. Que necesitamos más recursos, eso por supuesto, eso no tenemos ninguna duda. Pero además de eso, además de los recursos, que por supuesto que los necesitamos, que por supuesto que los tenemos que reclamar y por supuesto que en eso yo creo que llevamos años alineados diciendo esto así no, pero ahí seguimos, ¿no? Seguimos haciendo esa labor. Y me parece que hay una cosa que en cuanto a la vacunación, comentaba Diego, cuando hablaba Diego de la vacunación de los niños, es que tenemos que empezar a aumentar el chip, tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer algo así y oye, vamos a cambiar, porque a principios de siglo el mayor éxito que tenemos en sanitario es la potabilidad de las aguas y la vacunación. Pero en ese momento
Las vacunas, su objetivo fundamental era salvar vidas infantiles, porque en ese momento la mortalidad infantil era muy alta. En el momento actual, afortunadamente, y gracias precisamente, sobre todo a las vacunas, antibióticos y similar, no estamos en ese papel. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que vamos siendo cada vez más mayores, vamos a vivir más años. Eso significa que tenemos más patologías crónicas, eso significa que el colectivo de diabéticos va a subir y las vacunas ahí, en el paciente adulto, en el paciente crónico, no es solamente para salvar vidas, sino es para aumentar la calidad de vida. Es lo que decíamos. Un paciente diabético que tiene que ingresar, me da igual, por cualquier proceso infeccioso, su calidad de vida baja. Y encima cuesta un dineral. Encima cuesta un dineral. Estamos diciendo que también, Diego. Necesitamos esos recursos. Entonces, la inversión más coste efectiva es, sin lugar a duda, la vacunación. Eso es una cosa que la administración pública en algún momento debería darse cuenta de que es mucho más rentable invertir, aunque sea un poco, aunque sea un poquito más en prevención y vacunación y no solamente en tratamiento. Porque conforme vamos siendo mayores, no necesitamos tanta patología aguda como comentaba Diego. No, hablamos de patología crónica. Hablamos de estos pacientes, como es vuestro colectivo, el colectivo de diabéticos, que muy bien decía Celia. Parece que la vacunación de la gripe la tenemos interiorizada. Pero resulta que los diabéticos que tienen 50 años tampoco se vacunan. Exacto. Se vacunan poco. ¿Qué deberíamos decirles? Pues no hay que poner el miedo por delante, como comentábamos antes y como decía Diego. No hay que vacunarse por miedo, hay que vacunarse por responsabilidad y con conocimiento de que quiero lo mejor para mí. Es que fíjate que en un paciente con gripe puede tener un 75% de alteraciones de sus niveles de glucosa, con todo el lío que eso conlleva. Entonces, si me vacuno de la gripe, no solamente que me evito complicaciones de la gripe, sino que me evito mis complicaciones. Y calidad de vida, patología, que es lo que de comentas. mi diabetes. Muy importante. Eso me va a permitir que si tengo 50 años, que es el ejemplo que decíamos, y estoy en activo, estoy trabajando, estoy haciendo cosas, que pueda seguir con ellas. Entonces, efectivamente, como tú decías, necesitamos más recursos de salud pública para trabajar en formación y para que nosotros en atención primaria, sobre todo, tengamos más tiempo, por supuesto. Pero esos recursos no tienen que ir dirigidos solamente a los sanitarios, tienen que dirigirse también a los colectivos vulnerables, los pacientes con mayor riesgo. Y en ese grupo estáis vosotros, ¿verdad? Que los inmunodeprimidos y tal, esos son un poco con más riesgo. Pero el vuestro es el siguiente, que están ahí los crónicos con vuestra patología también. Entonces, necesitáis eso, necesitaríais que la administración os dedicara recursos y formación y explicaros el porqué, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, Isabel, se llevan pues acciones de difusión, de comunicación, Celia, por parte de las asociaciones de pacientes, como no podía ser de otra manera, de una manera pues, centrada en fuentes de información fiables, fidedignas, como son las asociaciones, las sociedades científicas, Consejo de Enfermería, como está aquí, pues representados con dos ponentes, pero luego también tenemos ese espacio gris, el tema de las redes sociales, ¿no? El ámbito de Internet, que hay mucha información que puede estar muy bien, pero que a veces es complicada, ¿no? Luego discernir lo bueno, lo fidedigno. ¿Consideras que son una buena herramienta de información, Celia? O todo lo contrario, o es algo que tenemos que coger muy con pinzas, y sobre todo en este caso, en el caso concreto de la vacunación. Esta es una buena pregunta, Mercedes, porque complicada. hoy día, complicadilla, ¿eh? Porque es verdad que hoy todo el mundo en las redes sociales es más que un médico,
y se dejan llevar por ello, ¿no? Yo considero que son importantes las redes sociales y también el trato de paciente en consulta. Vamos a ver, me explico. Por un lado, las redes sociales nos proporcionan una gran cantidad de información muy valiosa en la calidad y de calidad, de la que es muy interesante nutrirse, ¿no? Pero también encontramos información no contrastada, sesgada y malintencionadamente. ¿Quién paga el pato de esto? Las personas mayores, que son los que realmente no saben manejar bien las redes sociales y por su nivel cultural alguno, pues se creen pues, lo que le dicen. Entonces, yo, sin embargo, soy de un poco más tradicional y yo pienso que lo importante es que el paciente vaya a su consulta, que es muy individualizada. El paciente con su médico, en una forma, un sitio de mucha intimidad, donde crea un entorno muy propio de esa persona hacia su médico, en el cual se van a entender a la hora de médico-paciente. Le va a explicar la concienciación de la vacuna, dejarse un poco de las redes sociales, sobre todo a las personas mayores, porque la gente joven, pienso que, bueno, no todo, pero sí una parte manejan mucho las redes sociales y tienen portales en los que se pueden meter. Pero hay otros pues, que llevan peligro y lo estamos viendo en informativos en los cuales pues, se comete mucha imprudencia. Entonces, yo soy de las que opto por consulta. Directa. No, el principio, nosotros hemos hecho desde la Federación varias encuestas y es verdad que el principal referente es el profesional sanitario en este caso y nos congratula que haya sido así ese porcentaje. Habéis avanzado ya algo también, Diego, creo que ha sido el tema de otros colectivos, entre comillas, que se deben vacunar, ¿no? Y por ejemplo, Isabel, los propios profesionales sanitarios. Es decir, si un profesional está recomendando a un paciente que se vacune y el profesional no se ha vacunado, bueno, no sé hasta qué cierta medida, bueno, pues el porcentaje de los profesionales también, bueno, no solamente por trabajar con personas con diabetes, sino por el entorno, ¿no? Y por su corresponsabilidad con el trabajo que realiza. Hay esas tasas de vacunación del propio profesional, luego también, Diego, de vuestros profesionales, ¿cómo está? ¿Tenéis que hacer también concienciación o no? Tenemos que hacer una labor de reflexión y de intento de mejora, ¿no? Los datos son bajos de gripe, que como profesionales de la salud tenemos que estar vacunados, sobre todo por responsabilidad. Al final, claro, nosotros estamos atendiendo a pacientes inmunodeprimidos, a pacientes crónicos complejos, en fin, que tú como enfermero o enfermera en tu actividad asistencial tienes que estar ya protegido de la enfermedad, sobre todo porque no tengas una enfermedad más grave de la que podrías tener si no tienes vacuna, pero también por proteger a los pacientes que atiendes. Y ahí está la inmunidad de rebaño, ¿no? que conocemos todos. Hemos comentado ya. Sí, claro, tanto. En la pandemia todo el mundo lo ha entendido, es decir, cuantos más estemos vacunados, pues más barreras vamos a hacer para que haya menos contagio y se difunda más la enfermedad. Por tanto, el profesional de la salud debe estar vacunado de todas las vacunas que son recomendables y sin duda la gripe lo es y por lo tanto debemos vacunarnos. Pero sin embargo el porcentaje que tenemos es bajito, 40% me parece el último. No, es más alto. Un poquito más alto, ¿no, Isabel? Un poquito más. Es más pues alto. Yo me había quedado con los datos antiguos. Yo tengo pues será que ha subido. Si Diego tenía el 40, subido. es que ha sido 40 y ha ahora... subido porque, fíjate, el porcentaje de vacunación de los sanitarios en general, y estamos todos metidos en el mismo paquete, área, iba bajando a partir del 2009. ¿Por qué baja a partir del 2009? ¿Os acordáis de aquella historia de la gripe A? ¿Os acordáis de aquella gripe A? ¿Tiene que haber una crisis para que suban las tasas? No, la pandemia. Escucha. Ahora. En la gripe A lo que ocurrió fue que ocurrió aquello que primero se quería vacunar todo el mundo, que se compraran antivirales, que los antivirales se destruyeron. Eso hizo que la credibilidad de las vacunas y sobre todo la credibilidad de la vacuna de la gripe bajó. Desde el 2009 íbamos bajando. ¿Qué ocurrió con la pandemia? ¿Qué ocurrió con la pandemia? Que subimos.
¿Y dónde estamos ahora mismo? Mantenemos la subida, no hemos subido más, pero no hemos seguido bajando, que era por donde íbamos. Y ahora mismo estamos casi en un 60%. 60%, me alegra en un enormemente. 60%. Yo creo que es verdad que la pandemia, OMS recomienda sí, mayor sí, subida. ¿verdad? Sabéis que hay países en los que es obligatorio en algunos casos y otros países muy curiosos. O se recompensa por ejemplo, en Gran Bretaña, si eres profesional, si te vacunas, se te paga o se te da claro, sí, eso incentiva. Claro, esas cosas sí. Y otros países, como Estados Unidos, en algunas partes, que el médico o enfermero que se ha vacunado lo lleva puesto en la bata. Para que tú como paciente, cuando vayas, le sepas y que, oye, este me puedo fiar de él, y si este tose, por favor, que me lo separen, ¿no? Que no quiero ni verle, ¿no? Por si acaso, porque no tiene el distintivo de vacunado. Claro, la vacunación de los profesionales sanitarios es realmente muy importante. Muy importante. Es un ejemplo que tenemos que llevar, sobre todo por lo que decía Diego. Somos vectores, es decir, somos aquellos que podemos sois el embajador, exacto, de esa medida. Claro, fijaros que hay una cosa por la que la gente, hay unos grupos en los que la gente se vacuna muy bien de la gripe, que es el núcleo familiar. Cuando hay una persona con algún problema inmunocomprometido, que a él no le podemos vacunar, a esa persona, se vacuna a todo el entorno, a la familia. ¿Para qué? Para proteger a una sola persona. Sí, de hecho, eso funciona de forma espectacular. Pues algo así somos los médicos, que no nos damos cuenta, pero nosotros es una comunidad en contacto también. con todo este tipo de personas y deberíamos protegernos. Y de para hecho, protegerles a ellos. Entonces, eso es una asignatura pendiente en la cual yo creo que la administración ahí sí que tendría que hacer también. Debería tomar un poco más cartas en el asunto, más cartas de incentivar, de informar, de dejarlo todo muy fácil, todo muy cercano. Y yo creo que, pero de momento, algo de las pocas cosas buenas que podemos sacar de la pandemia es que ha puesto la vacunación en el sitio que le corresponde. Es decir, estamos aquí, ahora, así, gracias a las vacunas. Gracias al tema del COVID. Gracias a la vacunación del COVID. Entonces, claro, estamos ahí gracias a las vacunas. Pero la del COVID no es la única. La del COVID no es la única. Tenemos otras vacunas que además tenemos en nuestros centros de salud, en las neveras, que son las que tenemos que poner. Son las que tenemos que poner a los pacientes. Isabel, y eso es importante. Está muy bien el dato, ¿no? Y yo me alegro mucho que hayamos subido, la verdad que me quedé antes de pandemia, 60%, fenomenal, pero más yo creo que menos, tenemos que estar más alto. Tenemos que trabajar para llegar al 80, seguir para arriba. 85 y seguir subiendo. El 80 será el óptimo. Como profesionales de la salud hay que dar ejemplos, igual que dices, usted no fume, que es muy malo, muy malísimo. Pero no podemos estar fumando tú. Que fume un puro delante del paciente. Pues mire usted, es el típico ejemplo. No, exactamente. Entonces hay que vacunarse, sobre todo por eso, por el riesgo que podemos poner a un paciente con nuestra actuación asistencial, lo que comentabas de ser vectores, ¿no? Esto no lo podemos permitir o consentir por tema ético profesional, ¿no? Pero creo que ahí habría que incidir también. Sí. Perfecto. Y Celia, también un poco antes de dar paso a las preguntas del público que ya nos están llegando, nos han llegado vía email, también, y que lo ha comentado Isabel, ¿no? Y también Diego en algún sentido previamente, cómo de importante es que se vacune no solamente la persona con diabetes, sino también los convivientes, los familiares, porque ¿de qué te sirve si luego al final, bueno, pues esas personas no se vacunan y pueden ser un transmisor también de la propia patología? Celia, ¿cómo de importante también es esa concienciación comunitaria de la familia? Pues mira, yo te voy a contar lo que nosotros hacemos desde la asociación, ¿no? Nosotros respetamos muchísimo la labor del personal sanitario y estamos en contra de hacer intrusismo laboral, porque muchas veces en el sentido de que tú le puedas decir a una persona, mira, póntela porque esto es bueno, como dando unas normas a seguir que no nos compete a nosotros. Nosotros podemos aconsejar, pero no podemos decidir por la persona. Entonces, es verdad que esa labor corresponde a los profesionales sanitarios cualificados para ello, y desde nuestra junta directiva nosotros nos limitamos a trabajar para el paciente e intentamos mejorar la conexión
que tenga ese paciente con su personal sanitario. Damos el apoyo a la familia, incluso le ofrecemos toda la información que nos pueden facilitar el personal sanitario para poder transmitírselo a ellos, ¿no? Lo hacemos mediante actividades, mediante eventos. En los campamentos de los niños también se lo decimos porque es muy importante, no solo son a los mayores. Yo pienso que la concienciación de la vacuna o de medicamentos o de un buen control diabetológico entrando el dietético se empieza desde que son muy chicos. No hace falta ser diabético para impartir este tipo de pautas. Pero ya que estamos con los nenes con diabetes, es verdad que ellos son el pilar fundamental para que al mismo tiempo sean comunicaciones con los padres, sea su ente, para que los padres tomen conciencia de la situación. Y colaboramos y le agradecemos al personal sanitario que nos dé toda esta información, que colabore con nosotros, que todos los recursos que tenga para tratamiento dietológico sea el más adecuado, incluyendo el preventivo. Que gracias a eso podemos llegar a una mejora. Entonces, nosotros a los familiares lo que hacemos es siempre dejarlo en manos de su personal sanitario. Nunca jamás nos dejamos que seamos influyentes en ese aspecto. Yo lo hablo desde el punto de vista asociativo. Por supuesto. Magnífico. Pues antes de lanzar el mensaje final y ver también un poco cómo ha quedado la encuesta, tenemos esas preguntas también que nos han ido llegando y bueno, no ha salido en el debate, Isabel, y nos pregunta una persona de qué vacunas es recomendable que las personas con diabetes se administren, más allá de la gripe, de la COVID. ¿Cuáles son las que sí son fundamentales para que no se ponga, lógicamente, en peligro su calidad de vida, como hemos hablado? Mira, ahora mismo contamos con un calendario para toda la vida, muy importante. Ya no hablamos de calendario infantil y del adulto, ¿vale? Entonces, todas aquellas vacunas que están ahí, que le corresponden por su edad, son fundamentales. Todas. ¿Cuáles son más? Es decir, ¿cuáles son esas vacunas que a mí como diabético me la pueden liar, para entenderlo, ¿no? Si me lo pillo, me la lían un poco más. Pues bueno, ya hemos dicho la gripe, fundamental. Una que tenemos aquí, importante. Siguiente, neumonía neumocócica, fundamental. No hay que olvidarla. Esa es fundamental porque también nos produce problemas importantes. Por supuesto, tenemos que estar al día de nuestras vacunas de difteria, tétanos y tosferina, por aquello de las heridas, todas esas cosas. Y ahora mismo tenemos, digamos, una vacuna, vamos a llamarla nueva, entre comillas, porque la tenemos ahora mismo ya en los calendarios desde el año pasado, desde el 22, más o menos, que es la vacuna contra el herpes zóster que comentábamos antes, ¿no? Exacto. Entonces, esa por novedosa vamos a contarla. Vamos a contar primero por qué sería recomendable a los pacientes diabéticos, como a muchos otros pacientes crónicos, vacunarles contra el herpes zóster. Primero, por si alguien no sabe lo que es el herpes zóster, yo creo que más o menos, o luego digo, lo cuenta un poco, pero esto de la culebrilla que te sale y sobre todo que duele mucho, ¿no? Y que tiene una complicación muy importante, que es una neuralgia posherpética, te deja ahí el dolor. Resulta que los pacientes diabéticos, como pacientes EPOC, como pacientes crónicos, tienen mayor riesgo que un paciente sano de tener un herpes zóster. Los diabéticos aumenta como en un 2,8%. Es decir, esa sería una vacuna que también sería recomendable. ¿Qué es lo que pasa? Que esa vacuna ahora mismo está todavía, digamos, entrando en los calendarios. Bueno, por supuesto está disponible en las farmacias, pero bueno, está entrando en los calendarios. ¿Cómo ha entrado en los calendarios? Pues la recomendación del Ministerio. La primera es para todos aquellos pacientes inmunocomprometidos, estos con problemas y tal, y estos se los está vacunando fundamentalmente en hospitales.
Y a los otros pacientes, es decir, al grupo normal, en el que estamos todos metidos, aunque seamos diabéticos, aunque tengamos EPOC, aunque no tengamos nada, la recomendación del Ministerio es aquellos pacientes que tienen 65 años, a esa cohorte. Luego, si hay vacunas, hay fondos, todo eso, coger otra cohorte que sean los de los 80. Y luego, poco a poco, esas cohortes van a ir aumentando. En eso, Mercedes, cada comunidad va a una velocidad a un diferente. ritmo. Yo qué diría como consejo aquí a todos aquellos pacientes diabéticos que nos estéis escuchando y que estéis en esos grupos, pues ir al centro de salud, enteraros bien, sí, porque según cada comunidad, y no me sé cómo van todas, hay un protocolo diferente, pero bueno, que se informe. Porque es en la que trabajo, pero sí, que es una de las preguntas que nos llegaban también. Y preguntarlo, ir al centro de salud y preguntarlo. Si estáis en esas cohortes, no lo dudéis, vacunaros y sobre todo, vacunaros del neumococo. Fundamental, su incidencia es alta. Su prevalencia también. Es una vacuna que no da ningún problema, que te la pones una vez y no hay que repetir. La del herpes zóster, por cierto, bueno, lo puedo comentar Diego, ¿verdad? Que son 2 dosis. Él comenta las pautas de vacunación, pero son esas vacunas que no nos podemos perder. Podemos faltar. Magnífico, Isabel. Yo creo que ha quedado muy claro y muchísimas gracias. Yo creo que es una de las grandes preguntas y dudas que muchas veces las personas con diabetes se hacen. Diego, la siguiente pregunta quizás, aunque bueno, todos podéis contestar, se ha hablado muchísimo, esta persona nos traslada, ¿no? De los beneficios, de los problemas que se pueden tener si no te vacunas y aún así existen esas tendencias de los antivacunas, es una pregunta típica, ¿no? Pero de que todavía persiste, todavía hay gente que a pesar de la evidencia científica, bueno, pues está contra pues esas medidas. ¿Cómo, en pocas palabras, cómo se desmonta esto, Diego? Ese movimiento antivacunas que evidencia científica poco aportan. A diferencia de lo que es la comunidad científica. Al revés, lo que genera es mucha confusión, una mala información e incluso provoca riesgos, ¿no? En muchos pacientes pues que bueno, hacen caso a información que no es fiable. Yo ahí insistiría en lo que ha apuntado Celia muy bien. Es decir, al final la información sanitaria, los referentes en salud somos los profesionales sanitarios, sobre todo médico y enfermera. Y además tienen a su médico y enfermera muy accesibles. Esperemos que te hagas un poquito más, pero que es una llamada por teléfono, al menos, ¿no? Evidentemente, y te pueden orientar claramente y darte una información fiable. Y hablabais también de las redes y de Internet y demás. El doctor Google famoso, ¿no? El doctor Google no funciona. Lo que sí pueden hacer ustedes es... Me parece muy bien, un mensaje clave. A su médico o a su enfermera y les darán fuentes de información fiables en Internet, que las hay. Exacto. Y que luego pueden ustedes profundizar y descubrir, evidentemente, más información si no han tenido suficiente, pero son fuentes fiables que quienes se lo tienen que proporcionar son su médico o su enfermera. Entonces no hagan caso de grandes comunicadores que no tienen ni siquiera formación de ningún tipo y que se erigen en los más sabios de un área en concreta, los antivacunas. Es que de verdad es triste, ¿no? Que alguien haga caso. A mí por Twitter me pusieron que yo era una persona infame porque estaba diciendo, ¿no?, que había que vacunar de la COVID-19 a los adolescentes, a los jóvenes, a nuestros niños. Y me pusieron de vuelta y media perejil por decir eso. Bueno, pues lo seguiré diciendo. Mire usted, si le ha molestado, lo siento, pero la evidencia científica es la evidencia. Pone negro sobre blanco. Y lo que usted dice no tiene ninguna evidencia, por lo tanto, pues poco más que decir, ¿verdad? Magnífico, Diego. Pues muchísimas gracias y ya antes de dar paso a pues al mensaje final y también a ver cómo ha quedado la encuesta, Celia, una persona nos pregunta un poco cómo, de manera general, localizar y ponerse en contacto con las asociaciones de pacientes en donde proporcionáis información y formación tanto de este tema, de las vacunas, como de cualquier otro. ¿Cómo se puede localizar independientemente de dónde se viva y se resida?
Aquí hay que distinguir dos cosas. Una es, si quieres saber información de las asociaciones que hay, en las redes sociales lo puedes ver, porque están colgadas. Tenemos las federaciones, que dentro de las federaciones tenemos nuestras asociaciones. Entonces, según donde pertenezca, puede contactar la página con nosotros. Web, supongo, o bien los centros de salud la información de cada provincia. Uy, estás perdiendo la conexión, Celia. Espera, que me estaban Celia, llamando te estamos por teléfono, perdiendo. Sí. Y lo otro, el tema. Sí, es que me estaban llamando por teléfono y digo que nada, ahora bien. Me oyes, ¿no? Sí, ahora y la bien. otra parte que yo quiero dejar muy clara es que yo, por ejemplo, como asociación, yo no cuelgo nada de vacuna en mi portal. Pienso que quien lo tiene que realmente informar y además de una forma personalizada para cada paciente es su médico. Es que no hay nadie más. Es que el médico tiene un ordenador donde tiene su historia médica y ahí se mete y puede ver si esa persona es compatible o no es compatible. Y punto. O cuando le toca ponerse una dosis o cuando no se la tiene que poner. Pero yo no soy nadie para decirle a la gente, pues te tienes que poner COVID, te la tienes que poner tal día, o el niño que tiene que ponerse la vacuna de los 3 meses. Que no. Que yo por lo menos y la Federación Andaluza, nadie tenemos colgado calendario de vacunaciones. Ahora, teléfono de asociaciones, sí. Magnífico. Muy bien, Celia. Pues nada, ya hemos dado por finalizado. Hay alguna pregunta más, pero ya no da tiempo. Y sí que me gustaría, antes de finalizar el mensaje final, bueno, pues que se incorporara con nosotros Ana Sánchez, como he comentado al principio, y bueno, que comentara directamente. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola. Bienvenida, ella responsable de programas y campañas dentro de la Federación y nos va, bueno, pues a arrojar luz, ¿no? de esa campaña, de esa encuesta que hemos lanzado. Sí, hemos preguntado a las personas qué herramienta consideran más efectiva para concienciar e incrementar el porcentaje de vacunación de las personas con diabetes. Y bueno, el 73% de los votos han sido para recomendación por parte de los profesionales sanitarios, el 27% a información a través de las asociaciones de diabetes y de momento la prioridad no ha sido campañas de sensibilización de la administración pública, que no ha recibido votos, al menos antes de este webinar, después ya veremos. Bueno, lo que hemos comentado antes, Ana, ¿no? que había que elegir una y aparte de lo que se dice es cuál consideras que es la prioritaria. Luego no quiere decir que las otras, después está la primera, después la segunda y la tercera. Pues nada, muchísimas gracias y antes de dar, bueno, pues el agradecimiento final, sí que me gustaría ese mensaje también, que de hecho creo que deberíamos, ¿no? Isabel, Diego, Celia, trasladar a la administración pública. Yo creo que en nuestros colectivos tenemos muy bien interiorizados, como habéis trasladado, cuál es el mensaje de seguir trabajando, de seguir concienciando, pero si hubiera que dar un mensaje final, una recomendación, pedir un deseo, ¿no? Un deseo a la administración pública, Isabel, ¿cuál sería ese mensaje a la administración pública nacional? Vale, a la administración pública nacional, yo lo que le diría primero es que invierta en prevención. Ese sería el mensaje clave. Y el otro mensaje clave que diría, no solamente de tipo carta a los reyes, sino que diría que necesitamos que llegue a toda la población, es que la prevención y la vacunación es un hábito de vida saludable, igual que decíamos el no fumar, hacer ejercicio, pacientes crónicos tomar su medicación de forma adecuada, hábito de vida saludable y mayor inversión en prevención. Exacto, porque muchas veces dices, oye, la alimentación sana, la actividad física, pero que es verdad que dentro de los hábitos sanos nunca se mete en el pack, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues a ver si a partir de ahora lo iniciamos. Diego, ese mensaje, esa petición que no puede faltar a la administración pública, pues como asignatura pendiente. A la administración pública, igual que Isabel, mayor inversión en atención primaria de salud es fundamental.
y reenfocar el sistema sanitario. Hay que hacer una verdadera estrategia de atención a la cronicidad, a pacientes con patologías crónicas en las cuales estáis vosotros, los pacientes con diabetes. Para mí es esencial. Y luego un mensaje para los pacientes diabéticos. Pongan una enfermera en su vida que les va a orientar de los cuidados. Ese mensaje le dais siempre y me encanta, Diego, me encanta. Que les va a orientar no dejes de de los darlo cuidados, porque es el necesario. control, el seguimiento y las vacunas que ustedes necesitan en cada momento. Magnífico, muy bien. Y Celia, por último, ese mensaje final a la administración, ese toque de atención, ¿cuál Pues sería mira, por parte de los pacientes? me dan mi minuto de gracia, de gloria, como se diga, totalmente de acuerdo con mis compañeros esta tarde, pero yo quiero leer una reivindicación que lo hacemos desde las federaciones y pienso que si esto lo oye, bueno, pues por lo menos que lo sepan, aunque ya están hartos de oírlo. Vamos a ver, muchas veces creemos que destinar más dinero, más impuestos por habitante puede ser la mejor solución. Yo personalmente creo que lo más importante es saber destinar el dinero recaudado o saber gestionarlo. En mi opinión, dotar de los recursos necesarios al profesional sanitario, estructurar correctamente el sistema en cuanto a organización, puesto de trabajo cubierto y además cubrir las necesidades de todas las poblaciones, por lejanas o pequeñas que sean. Debería de ser más que suficiente para que médicos y enfermeros puedan tomarse el tiempo necesario para individualizar de verdad y hacerles comprender a los pacientes la importancia de los tratamientos que les sugieren. Ese tiempo del que los sanitarios a día de hoy no gozan. Y al final, los verdaderos perjudicados son los ciudadanos. Magnífico. Es que no me quería Celia, dejar pues ni un punto ni una coma. la verdad que no has dejado nada, has recogido todo y nos quedamos con esos mensajes de más inversión, como dice Isabel, luego también esa reorientación, ¿no?, del sistema hacia la cronicidad, como dice Diego, y desde luego esa estructuración realmente de todo el sistema, como dices, Celia, más inversión y lógicamente apostar por lo que sería la prevención. Y sin más, pues daros las gracias una vez más. Yo creo que ha sido apasionante, daría para mucho más, pero ya el tiempo se nos ha agotado, y también dar las gracias, bueno, pues a los colaboradores que nos han apoyado, a GSK, a Sanofi y todas las personas que han estado acompañándonos. Y sin más, muy buenas tardes y nos vemos en breve. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós.